Argentina es un país de América del Sur, en el sur del sur. Declaró su independencia del Reino de España en 1816, pero para entender cómo se desarrolló musicalmente hay que volver a 1527, cuando Sebastián Gaboto llega a la cuenca del Río de la Plata y construye el Fuente Sancti Spiritu. Con las primeras expediciones en las que se fundaron ciudades consolidando el dominio territorial español, llegaron los primeros músicos europeos. En 1542 se unifica la administración estableciéndose el Virreinato del Perú, con sede en Lima. La conquista trae los cargos rentados de músico en sus dos principales instituciones, el ejército y la iglesia. Los músicos del ejército formaban parte del aparato musical para las celebraciones y de la ordenanza para las funciones militares. Pífanos y tambores para la infantería y trompeta y timbales para la caballería, teniendo como material los toques de guerra y las formas propias de la música militar. En la iglesia tuvo una función importante en tres instituciones de su dependencia. En los templos, desde 1547, por orden del Papa, las catedrales americanas obtuvieron las costumbres y privilegios de la Catedral de Sevilla, donde existía el cargo de chantre, quien debía ser experto en música y tenía que cantar y enseñar a cantar. Los conservatorios u orfanatos, que tenían por misión preservar la niñez, dando asilo y educación, siendo la música parte de esa formación. Y las misiones, a cargo de los jesuitas, que fueron avanzadas dentro de las comunidades nativas, utilizando la música como medio evangelizador, ya sea a través de la instrucción musical o de la fabricación de instrumentos. El material musical impreso disponible formaba parte de la música aprobada por la Contrarreforma en el Vaticano y luego enviado desde España, pasando por Panamá hasta Lima y desde allí distribuido al resto del territorio. Además de la música eclesiástica, llegaron danzas de moda en Europa, con cierto predominio de la música española. La música de estas danzas tenía por función acompañar la coreografía que se bailaba en pareja o en conjunto de parejas. Hacia finales del siglo XVI se consolidan los primeros centros urbanos en el territorio de lo que luego será Argentina. En 1585, la iglesia de Santiago del Estero contaba con un órgano y en 1611 se funda la primera universidad en Córdoba, que impartía instrucción musical en la carrera de artes. Varias iglesias ya contaban con coro de nativos que cantaban misa. En los tiempos de la conquista, es escasa la descripción de la música nativa por parte de los músicos eclesiásticos, que se limita a integrar la música con el paisaje y apenas hace distinción entre la música melancólica y la música alegre. Desde principios del siglo XVIII, se producen grandes cambios en la cultura de la corona española al llegar la Casa de Borbón al trono, quedando relegado el estilo español en favor del barroco italiano. Scarlatti y Boccherini son contratados en la corte y se envían músicos de esa escuela a América. Esto genera también una corriente tradicionalista en España. La reorganización territorial de las reformas borbónicas dividió en 1776 el virreinato, poniendo Buenos Aires como centro administrativo, dado el gran crecimiento de su población y su importancia estratégica. En este siglo aparecen las tertulias y se inauguran los primeros teatros en Buenos Aires. También se produce la expulsión de los jesuitas, quedando sus lugares en manos de otras órdenes.